Señales del pronto regreso de Cristo. Capítulo 2. La gran profecía de nuestro Señor. Cristo advirtió a sus discípulos respecto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para ilustrar la última gran destrucción del mundo por el fuego. Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Mateo 24, 6 y 8. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los últimos días. Señales en los cielos. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la luna no haría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo. Y dice: de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24, 32 y 33. El Señor Jesús anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales: no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Esas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cerca. Señales en la tierra. Jesús dijo: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Las naciones están en desasosiego. Nos esperan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta, que dice: yo soy, no temáis. Juan 6:20. En los libros del cielo se está registrando una historia extraña y memorable. Acontecimientos que, según fue declarado, deberían ocurrir poco antes del gran día de Dios. En el mundo, todo se encuentra en una situación inestable. Falsos profetas. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Se levantarán falsos profetas y engañarán a la gente. Y así sucedió. Se levantaron muchos falsos profetas y engañaron a mucha gente. Y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso indujeron a la gente a seguir sus pasos a las zonas montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Encontraremos falsas pretensiones. Surgirán falsos profetas. Habrán sueños y visiones falsos. Por tanto, prediquemos las verdades bíblicas sin alejarnos de la voz de Dios revelada en su palabra. Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros, y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, habría confusión. Que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta.
a fin de comprender cuál es su voluntad para él. Una experiencia con un falso profeta. Anoche un joven, un extraño para todos nosotros, pero que profesaba ser un hermano de Victoria, Australia, nos llamó y pidió ver a la señora White. Estaba oscureciendo y rechacé verlo a esa hora. Sin embargo, lo invitamos a permanecer con nosotros durante la noche y a desayunar. Después de nuestro acostumbrado culto matutino, cuando nos disponíamos a entender nuestras diferentes tareas, este joven se puso de pie y con un gesto dominante nos pidió que nos sentáramos. Y dijo: ¿tienen ustedes algún himnario? Cantaremos un himno y luego tengo un mensaje para darles. Yo contesté: si tienes un mensaje, dínoslo sin demora, porque tenemos poco tiempo para despachar las correspondencias a los Estados Unidos. Él entonces comenzó a leer algo que había escrito, que entre otras cosas declaraba que el juicio ha comenzado ahora sobre los vivos. Lo escuché mientras proseguía y finalmente le dije: mi hermano, usted no está en sus cabales. Diga claramente cómo su mensaje nos afecta a nosotros. Por favor, permítanos saber este tema de inmediato. Su mente está demasiado tensa. Usted comprende mal su función. Mucho de lo que ha dicho está de acuerdo con la Biblia y creemos cada palabra de ello, pero usted está muy alterado. Por favor, diga lo que tiene para nosotros. Bien. Él dijo que deberíamos empacar y trasladarnos inmediatamente a Batterclean. Le pedí sus razones y nos dijo, para dar ese mensaje de que el juicio ha comenzado sobre los vivos. Le contesté: la obra que el Señor nos ha dado todavía no ha sido terminada. Cuando nuestro trabajo aquí haya concluido, estamos seguros de que el Señor nos hará saber que es tiempo de trasladarnos a Batterclean. En vez de enseñarle a usted cuál es nuestro deber, dejé al joven para que el hermano Starr hablara más con él, mientras yo reanudaba mi tarea de escribir. Él le dijo al hermano Starr que cuando la señora White le habló tan amablemente y sin embargo con tanta autoridad, comenzó a ver que había cometido un error y que las impresiones que lo habían impulsado tan fuertemente no eran consecuentes ni razonables. Aunque nuestra familia es grande, integrada por 10 miembros, además de 3 visitantes, decidimos que este joven permaneciera con nosotros por un tiempo. No nos atrevimos a dejarlo que se fuera con otras personas, que probablemente lo tratarían con rudeza y lo condenarían. Ni queríamos que repitiera sus revelaciones. Quedará por un corto tiempo con nosotros. Así podremos relacionarnos más con él y, si es posible, conducirlo a sendas seguras. Glotonería e intemperancia. La glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a los hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. En ese mundo, comer, beber y vestirse se convierten en el objetivo de la vida. Precisamente tal estado de cosas existió antes del diluvio, y esa situación humana es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. El cuadro del mundo antediluviano que registra la inspiración representa con exactitud la condición a la que la sociedad moderna está llegando rápidamente. El mundo está llegando a ser como eran los días de Noé. Se ha entregado a las indulgencias egoístas. El comer y el beber se practican en forma abusiva. Los seres humanos están bebiendo el licor venenoso de los que los enloquecen. Hechos violentos. En los días de Noé, la abrumadora mayoría de la gente se oponía a la verdad
y estaba envuelta en una trama de falsedades. La tierra se hallaba sumida en la violencia, guerra, crímenes, asesinato, estaba a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar el curso constante de los obradores del mal bajo el mandato de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que obran para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Los terribles informes que oímos de asesinatos y robos, de accidentes ferroviarios y de hechos de violencia son evidencia de que el fin de todas las cosas está cerca. Ahora necesitamos estar preparándonos para la segunda venida del Señor. Guerras y desastres. La tempestad que se avecina, y necesitamos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán, y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente, y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrastrados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías del tránsito habrá confusión, choques y muerte sin la advertencia de un momento. El fin está cerca. El tiempo de gracia termina. ¡Oh! Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Deberíamos estar preparándonos para las mansiones que Cristo ha dispuesto para los que los aman. Grandes bolas de fuego. En la mañana del viernes pasado, juntamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas las direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, pero no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: ¡Ustedes que sabían estas cosas! ¿Por qué no nos dijeron nada? Terremoto e inundaciones. El enemigo ha trabajado y todavía sigue trabajando. Ha descendido con gran poder y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Dios ha retirado su mano. Solo tenemos que mirar a Houston
Pensilvania. Él no impidió que el diablo destruyera completamente la ciudad, y esos mismos hechos aumentarán hasta la conclusión de la historia humana. La corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Esos elementos, una vez desatados, barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones a precio de hambre. Y también el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de todas las cosas está cerca. Ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme, y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se lo espere. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en las calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionando en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre los pueblos y ciudades. Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el solentamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá grandes terremotos y destrucción de vidas humanas. Crimen, hambre, pestilencia. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviéramos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. El Señor no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento, con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre pestilencias. Esas cosas son el resultado de gotas de la copa de la ira de Dios, que cae sobre la tierra, y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda clase. La inequidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía. El propósito de Dios en las calamidades. ¿Qué significan las horribles calamidades marinas? ¿Barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia? ¿Qué significan los accidentes en tierra, incendios que consumen la riqueza que los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre? El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos
que transgreden su ley, quebrantan su pacto y pisotean sus días de reposo, sábado, aceptando en su lugar un falso día de reposo, domingo. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas, como si fueran mediante un soplo de fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? El Señor los permita para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos, agentes humanos, a aquellos que ha revelado claramente en su palabra. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del control humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procurará despertar en los hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Los eventos venideros están en las manos del Señor. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Esas representaciones simbólicas, las serpientes ardientes en el desierto, cumplen un doble propósito. De ellas, el pueblo de Dios aprende no solo que las fuerzas físicas de la naturaleza están bajo el control del Creador, sino que también lo están los movimientos religiosos de las naciones. Esto es precisamente cierto con respecto a la imposición de la observancia del domingo. En la gran hora final nos encontramos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realice sus propósitos. Así como en la complicada semejanza de ruedas estaba bajo la dirección de la mano que había bajado de las alas de los querubines, el complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno divino, en medio de la lucha y del tumulto de las naciones. Aquel que se sienta por encima de los querubines todavía dirige los asuntos terrenales. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de hombres. Los acontecimientos parecen ser determinados por el poder, la ambición o el capricho humano. Sin embargo, en la palabra de Dios se escorre el velo y podemos advertir detrás, encima y entre las tramas del urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del Señor misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los designios de su divina voluntad. Intereses del cielo por los asuntos de la tierra. Al perdonar la vida del primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. Se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de ésta. Los santos habitantes de los otros mundos observan con profundo interés los acontecimientos que ocurrirán en la tierra.
Dios va recuperando la aprobación y la aceptación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. El acto de Cristo de morir por la salvación de la humanidad no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales del gran conflicto entre el bien y el mal. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Amén.